Hola, muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy estará a cargo de la maestra Rocío Preciado González. La maestra es egresada de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de médico cirujano y partero, con maestría en terapia familiar por la misma universidad, profesora investigadora, titular A con antigüedad de 30 años, con perfil PRODEP con línea de generación del conocimiento en bioética en el ámbito social y normativo, coordinadora de las carreras de medicina y enfermería en los años 2007 a 2010 en el Centro Universitario de la Costa, así como jefa del Departamento de Ciencias Médicas en los años 2010 al 2013 del mismo centro. Participó en la creación de las carreras de medicina, enfermería, nutrición, cultura física y deportes en el Centro Universitario de la Costa. Vocal del Comité de Ética en Investigación del Centro Universitario de la Costa del 2013 a 2018, el cual contaba con registro ante Conbioética, vocal del Comité de Investigación y secretaria del Comité de Ética en Investigación del Centro Universitario de Ciencia Salud de 2018 a 2025, presidenta del Comité de Bioética Hospitalaria del Hospital Ginecobstetricia del Centro Médico de Occidente de 2009 a la fecha y es autora de varios artículos científicos y capítulos de libros relacionados con la bioética, así como tutora de alumnos de licenciatura y de maestría para la obtención de orientación en el diseño metodológico de trabajos de investigación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto estar en este curso que año con año se genera para capacitar a todas las personas interesadas en cuestiones de bioética. Agradezco muchísimo a la Comisión Estatal de Bioética y en particular al doctor Rodrigo Ramos, que me honra con la invitación a participar en estos cursos. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes y pues compartirles un poco acerca de cómo debe ser la evaluación de protocolos. Específicamente voy a hablar del tema de evaluación de protocolos en investigación clínica. Este, Voy a comenzar con la presentación. Bueno, la investigación clínica, como todos nosotros sabemos, tiene por objeto adquirir conocimiento en un ámbito específico de la salud. Por supuesto que la obtención de conocimiento puede adquirirse de muchas formas, es muy amplia. Hay investigación básica, investigación aplicada, investigación social, ¿sí? Específicamente la investigación clínica, ¿sí? Se basa en el estudio de eventos eh, patológicos, ¿sí? O fisiológicos y la cuestión importante aquí es que en general, en el 99% de los casos de los ensayos clínicos, vamos a trabajar con personas, ¿sí? Entonces es por eso muy importante, ¿sí? Conocer cuáles son los lineamientos éticos para poder trabajar adecuadamente y poder adquirir un conocimiento que pueda ser comprobable, que pueda ser reproducible y por supuesto que sea importante para la ciencia, ¿sí? Entonces la investigación clínica tiene como objetivo adquirir conocimiento en el ámbito de la salud mediante el estudio de las personas, ya sea por una interacción directa o por medio de recolección de material biológico, que esto es algo también muy importante y que voy a mencionar más adelante, que la recolección de material biológico también tiene lineamientos éticos, ¿sí? Y pues esto es muy importante. La principal función de los comités de ética en investigación es la protección de los sujetos de investigación, ¿sí? La Comisión Nacional de Bioética hace mucho hincapié en que cuando un protocolo es presentado, se tenga que evaluar si el investigador identifica si el grupo con el que va a trabajar
es un grupo en situación de vulnerabilidad. Y si es el caso, tiene que especificar cuáles son los mecanismos de protección extra ante esta situación de vulnerabilidad. Entonces, esa es una primera cuestión importante en la evaluación de los protocolos en cuestiones clínicas, en investigación clínica. Identificar si el grupo con el que se va a trabajar tiene alguna situación de vulnerabilidad, ¿sí? Eh, si es que la tiene, tendríamos que decir cuáles son los mecanismos de protección, ¿sí? Dentro de los ensayos clínicos, los principales elementos que se tienen que identificar y evaluar, ¿sí? Es los riesgos. Tenemos que identificar cuáles son los riesgos que presenta el ensayo, ¿sí? Identificarlos porque al identificarlos, ¿sí? Podemos minimizar esos riesgos. Recuerden que una de las principales cuestiones en bioética, los principios en bioética, es ponderar riesgo-beneficio. Entonces, identificando los riesgos va a ser fácil identificar acciones que nos ayudan a minimizar esos riesgos y a potencializar los beneficios. ¿Sí? Entonces, pues en primera instancia tendríamos que identificar cuáles son esos riesgos de este ensayo, ¿sí? Identificar si la eficacia de la intervención, ¿sí? Logra que esos beneficios sean mayores que los riesgos, ¿sí? La ponderación de riesgos-beneficios nos dice que para realizar un ensayo clínico, los beneficios tienen que ser superiores a los riesgos, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí? Hacer esta ponderación para ver si la intervención vale la pena hacerla o es mejor esperar otro momento, otra situación, ¿sí? Para que esos riesgos no superen los beneficios, ¿sí? Otra cuestión muy importante es el diseño metodológico. Es muy importante que ese diseño metodológico sea el adecuado para responder la pregunta de investigación. Si ese diseño metodológico no responde, no es el que corresponde para lo que yo estoy planteando, tendríamos que modificar ese diseño metodológico. ¿Sí? Y esto también forma parte de la evaluación, de la evaluación ética, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los instrumentos que utilizamos para estas evaluaciones y las pautación establecen, ¿sí? Que el diseño metodológico debe corresponder, ¿sí? A responder la pregunta de investigación para que esta pregunta sea válida, ¿sí? Entonces también es importante, ¿sí? Revisar este diseño metodológico. Hay mucha controversia acerca, acerca de si el comité ético debería de revisar la metodología, pero es muy claro que debe de ser parte de las cuestiones éticas. Si el diseño metodológico no responde a esa pregunta de investigación, no tendríamos por qué poner en riesgo a personas, no tendríamos por qué invertir tiempo y muy seguramente también dinero, ¿sí? En un proyecto que no va a llevar a una buena conclusión. Y eso forma parte también de las cuestiones éticas. Hay una parte en ética de investigación que se llama integridad científica. Y la integridad científica también habla de que el diseño metodológico sea el adecuado para lo que se está planteando. Otra cuestión muy importante para revisar en los ensayos clínicos es la forma de recolección de datos clínicos. Ahorita más adelante vamos a hablar de que esos datos clínicos deben corresponder exclusivamente a lo que yo estoy proponiendo, ¿sí? Es importante no recolectar datos de más, datos que sean innecesarios, ¿sí? Que no correspondan a esta cuestión de que yo estoy planteando desde un principio. Y bueno, algo también muy importante es el impacto que va a tener los resultados de esta investigación en la práctica clínica, ¿sí? Como nosotros sabemos, dentro del método científico, una de esas partes es que ese diseño sea reproducible, que otros que están investigando lo mismo que yo
¿sí? Puedan utilizar este ensayo clínico que yo estoy haciendo como antecedente, ¿sí? Que puedan reproducirlo específicamente en sus áreas de incumbencia, ¿sí? Y forma parte también de los aspectos éticos de la investigación, ¿sí? Que sea reproducible. Entonces, es muy importante que ese protocolo que yo estoy proponiendo tenga un impacto directo en la práctica clínica, ¿sí? Entonces, todo esto son cuestiones que el Comité de Ética en Investigación tiene que evaluar y tomar en cuenta, ¿sí? Cuando está revisando un ensayo clínico. Muy bien. Estos son los instrumentos de evaluación que generalmente se utilizan o son utilizados por un comité de ética en investigación para la evaluación de un ensayo clínico. En primera instancia, y como una cuestión completamente obligatoria, tenemos que seguir lo que dice el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Específicamente para los ensayos clínicos están los artículos del 65 al 71. Pero eso no quiere decir que otros artículos de este mismo reglamento no tengan que ser tomados en cuenta. Se tienen que tomar en cuenta todos los que tengan que ver con la investigación que voy a aplicar. Los primeros artículos hablan de las generalidades del protocolo, de cómo debe de ser elaborado el consentimiento informado, de que el protocolo debe ser evaluado por un comité de ética, ¿sí? Entonces, que yo ponga aquí estos artículos no excluye otros que tengan que ver con mi investigación, ¿sí? Estos específicamente hablan sobre ensayos clínicos, ¿sí? Y este reglamento, hago mucho hincapié, es obligatorio, ¿sí? Cualquier persona que haga investigación en salud tendría que seguir los lineamientos de este reglamento. Muy bien, otro documento muy importante son las pautaciones. Si bien este es un documento internacional, es un documento que tiene que ver con con la confluencia, ¿sí? De los expertos de que es el documento idóneo, ¿sí? Para seguir para una investigación relacionada con la salud. Entonces, este documento pautación contiene 25 pautas, ¿sí? Que nos van a guiar en la evaluación. Dentro de estas 25 pautas, hay algunas que aplican para los ensayos clínicos y otras que no. Entonces, es conveniente identificar cuáles son las pautas que van a hacer o pueden ser aplicables, ¿sí? A mi investigación en relación a ensayos clínicos. Hay algunas generales, por ejemplo, la pauta uno que habla del valor social y científico, la que, por ejemplo, si va a ser un ensayo clínico en menores, hay una pauta específica sobre investigación en niños y adolescentes. Si el ensayo clínico va a ser en mujeres, hay una pauta clínica también específica para la investigación en mujeres. Entonces tendría que identificar cuáles son las que aplican para mi investigación específica. Otro documento importante para la evaluación es la Declaración de Bioética y Derechos Humanos. Recordemos que más allá del principialismo, que son solamente cuatro principios, en la actualidad el documento que es la base para la bioética moderna, sí, tiene que ser centrado en derechos humanos. Y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO establece 15 principios, ¿sí? Tendría también que identificar cuáles son los principios que aplican para mi investigación, ¿sí? Y el que el comité pueda identificar si están contenidos. ¿Cuál de ellos? Pues yo en particular diría principalmente la cuestión de vulnerabilidad, ¿sí? Identificar si el grupo con el que voy a trabajar tiene alguna situación de vulnerabilidad, porque es muy importante que se establezcan los mecanismos de protección. Otra cuestión muy importante en cuanto a la población son las personas subordinadas, que es una cuestión que tenemos también que tener muy en claro.
Una persona subordinada es aquella que dentro de su situación laboral, académica, social, tiene una persona que puede ejercer autoridad sobre ella. Y tendríamos que cuidar que esa persona de autoridad no esté ejerciendo, ¿sí?, esa autoridad para que esa persona participe. Recordemos que uno de los principios de la participación en investigación es que sea voluntaria, que no haya coacción. Entonces, todos esos elementos tendríamos que identificarlos en un protocolo que no estén presentes o que se establezcan los mecanismos, ¿sí?, para aminorar esos riesgos, ¿sí? Y es muy importante identificarlos en la evaluación para hacer observaciones, ¿sí? Y que ese protocolo pues tenga la mejor aplicación. Otro documento de evaluación muy importante son las normas oficiales mexicanas que apliquen para la investigación que se va a hacer. Si es un ensayo clínico en relación, por ejemplo, a obesidad, bueno, hay una norma oficial mexicana relacionada con ese tema. Y tendría que revisar qué dice la norma acerca de los proyectos de investigación relacionados, por ejemplo, con obesidad, con diabetes, con hipertensión. Todas las entidades clínicas que tengan una norma oficial mexicana aplicable, tendríamos que revisar qué dice la norma y ver si es compatible, si está cumpliendo también con esa norma. Muy bien. Otra cuestión importante en relación a los ensayos clínicos, recordemos que es la obtención de muestras biológicas. Muy bien. En muchísimas ocasiones es muy común que esas muestras biológicas podamos guardarlas para futuras investigaciones. Esto es posible siempre y cuando tengamos el consentimiento de esta persona para esas futuras investigaciones. Para esto, eso tiene que estar reflejado en el consentimiento informado. El consentimiento informado tiene que ser elaborado, ¿sí? Eh, Informando que esto puede ser posible y pidiendo permiso para ver si esa muestra la podemos usar solo para la investigación que estamos planteando desde el principio o se puede usar para futuras investigaciones. Los lineamientos para hacer un consentimiento informado amplio están tanto en la expectación como en la declaración de Taipei. Entonces, quien vaya a hacer en una investigación con estas características, es importante que se base en estos dos documentos y quien vaya a evaluar ese protocolo, revisar que estén contenidos los elementos para un consentimiento informado amplio. Otra cuestión muy importante en cuanto a instrumentos de evaluación es la protección de datos personales. La protección de datos personales es un derecho humano, está contenido en la Constitución, pero aparte aquí en México tenemos dos leyes muy importantes que nos dicen y establecen cuáles son los mecanismos de protección de estos datos personales. Uno de ellos es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y otra es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Tendríamos que identificar cuál es la que nos aplica en nuestra investigación, ¿sí? Para establecer cuáles son esos mecanismos de protección. En general, si la investigación va a ser hecha, em, directamente por una institución pública, aplicaría el de sujetos obligados. Pero si esos datos van a ser protegidos y van a ser resguardados por el investigador, aplicaría el de particulares. Entonces es importante revisar cuál es la que aplica para mi tipo de investigación y establecer muy claramente cuáles son los mecanismos de protección que voy a aplicar para la protección de estos datos personales. Y otra cuestión muy importante que da mucha calidad a los ensayos clínicos es el registro de estos ensayos clínicos a páginas abiertas. La más común es Clinical Trials, pero no es la única.
Esto nos da un gran poder de transparencia que tiene mucho que ver con la ética en investigación. El registrar un protocolo en una página abierta, sí, pues abre la posibilidad a que cualquiera pueda ingresar y ver cuál es ese protocolo, sí. Y esta es una recomendación, sí, que ese ensayo clínico se registre en páginas como Clinical Trials. No, esta no es una obligación, eso es importante aclararlo. Esta es más bien una recomendación, ¿sí? Que se registre en páginas como Clinical Trials. Muy bien. ¿Qué es lo que debe evaluar entonces el comité de investigación? Debe evaluar el valor social y científico, cómo se seleccionan los participantes, y esto nos va a identificar si hay, por ejemplo, alguna situación de vulnerabilidad o de subordinación. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad para los participantes? ¿Cómo se van a proteger los datos personales? Y cómo está elaborado el consentimiento informado, ¿sí? La pauta uno nos habla de que esa investigación, ¿sí? Debe de generar conocimiento, ¿sí? No podemos avalar una investigación que no proponga una generación de conocimiento que verdaderamente aporte algo nuevo, ¿sí? Si el protocolo que nos están proponiendo no genera conocimiento nuevo, no tendríamos por qué avalar ese protocolo. Tendríamos que hacer observaciones, ¿sí? Conducentes para animar a ese investigador a que esa investigación genere un conocimiento nuevo, ¿sí? Que aparte este conocimiento aporte a la salud individual y a la salud pública, ¿sí? Que tenga validez científica, que el método sea el correcto y que los conocimientos previos sean los adecuados, que los antecedentes estén bien planteados. Esto también es muy importante porque recordemos que para que un ensayo clínico se dé, para pasar a la investigación en seres humanos, antes tuvo que haber algo similar con animales o en investigación básica. Entonces es muy importante en un ensayo clínico revisar los antecedentes, revisar que haya conocimientos previos adecuados, ¿sí? La selección de participantes nos habla de una participación justa, ¿sí? Y esto es algo muy importante porque en muchas ocasiones los participantes son seleccionados por comodidad y no por criterios científicos. Y esto es algo que el Comité de Ética de Investigación debe de tener cuidado, ¿sí? Que los criterios deban de ser científicos y no por comodidad. La ponderación de riesgos-beneficios, como ya dijimos, la protección a personas vulnerables y personal subordinado. Cuidar mucho los ensayos clínicos que tengan que ver con menores de edad y con incapaces. Ojo, sí se puede hacer ensayos clínicos en estas situaciones, pero tendríamos que ser súper cuidadosos, ¿sí? En cuáles son los mecanismos de protección de estas personas, ¿sí? Entonces, revisar en este caso las pautas 16 y 17 nos pueden ayudar, ¿sí? Pero recuerden que el protocolo es un todo, ¿sí? Estos son elementos que vamos a tomar en cuenta, pero hay que revisar el protocolo como un todo, ¿sí? Hay que revisar también la seguridad para los participantes. Si estamos hablando de un ensayo clínico, tendríamos que ver las situaciones de servicios médicos e indemnización en caso de que hubiera un evento adverso grave, ¿sí? Muy bien, otra cosa muy importante que el comité tiene que revisar es el consentimiento informado, que tenga todos sus elementos. Para esto nos puede ayudar la pauta 9, la pauta 16 y el apéndice 2 de pautación, pero también los artículos del 20 al 24 del reglamento general, del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Y otra cuestión muy importante son los mecanismos de protección de datos personales. Muy bien, en este momento voy a compartirles un pequeño video que nos explica muy bien cuál es la función
de los comités de ética en investigación en la evaluación de protocolos. Toda investigación con personas debe ser revisada y aprobada por un comité de ética antes de su inicio. El comité revisa cada investigación considerando 7 puntos principales. Primero, su valor social. Se evalúan las posibilidades de generar conocimiento para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Segundo, la validez científica de la investigación. Si la metodología es adecuada, si producirá conocimiento válido que pueda ser generalizado y si es factible realizarla. Tercero, si la selección de los participantes es justa. Si su inclusión y exclusión se determinan con criterios científicos y para minimizar riesgos y maximizar beneficios, si existen protecciones especiales para los que son vulnerables y si la distribución de cargas y beneficios es equitativa. Cuarto, el balance entre riesgos y beneficios. ¿A qué riesgos físicos, psicológicos, sociales y económicos se exponen los participantes? Si estos se minimizaron y si los beneficios potenciales para la sociedad e individuos superan los riesgos. Quinto, el involucramiento de la comunidad. ¿Cómo se consideran sus prioridades y preocupaciones? ¿Cuáles son los planes para involucrarla en la investigación? Sexto, el proceso de consentimiento informado. El comité evalúa que se dé a las personas la información clara y completa sobre el estudio, para que puedan decidir libremente si desean participar. Por último, se valora el respeto por los participantes. Si se garantiza su seguridad y bienestar y la confidencialidad de sus datos, si pueden retirarse cuando quieran, los cuidados médicos que tendrán durante y al finalizar la investigación y si recibirán toda nueva información y los resultados del estudio. La revisión ética no es tan simple como verificar una lista de chequeo. Los comités deliberan considerando estos puntos caso por caso para asegurar que cada estudio se realice de manera ética y que los participantes estén protegidos siempre. Pues muy bien, este video es este, muy educativo. Si quieren, les voy a pasar la liga en donde está en YouTube y de acceso abierto. Muy bien, entonces, em, otra cuestión muy importante que siempre quiero mencionar muy específicamente en relación a los ensayos clínicos es la cuestión del placebo. El placebo establece muy bien, tanto en la pautación como en la Declaración de Helsinki en su última versión, bueno, de hecho en la anterior también, pero en la actualizada de 2024, que el placebo, ¿sí? Se tiene que utilizar únicamente cuando no exista ninguna intervención efectiva establecida para la condición de estudio. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy simple, ¿sí? Si vamos a hacer un ensayo clínico sobre dolor, el placebo no puede ser nada, ¿sí? Tendría que ser lo mínimo, ¿sí? Que se utiliza para el dolor. Ejemplo, paracetamol, ¿sí? Entonces es muy importante en la evaluación de un ensayo clínico que o menciona que va a utilizar placebo, ¿sí? Identificar si verdaderamente está justificado y si el riesgo no es mayor que el beneficio. Es muy importante que quienes vayan a evaluar protocolos de investigación tengan mucho cuidado con los protocolos que mencionan que van a utilizar placebo. Muy bien, hay situaciones en las que incluso no hay una intervención efectiva, por ejemplo, lo que pasó con el COVID. Bueno, para estas situaciones también hay un marco ético, ¿sí? Que ustedes lo pueden consultar y que dentro de los documentos que debía haberles compartido, se me pasó y pido una disculpa y ahorita voy a poner también la liga, en donde ustedes pueden consultar esto que se llama Marco Meuri. El Marco Meuri es el uso de emergencia monitoreada de intervenciones no registradas y experimentales.
Es un documento creado por la doctora Carla Sainz, bueno, entre otras personas, pero ella principalmente, que establece cómo debe ser esa intervención que sí busque una cuestión terapéutica para el padecimiento y que podamos hacer cuestiones experimentales al mismo tiempo de una manera ética. Este marco nació cuando fue la pandemia de Zika, en donde no se tenía establecido ningún tratamiento específico, pero era importante generar también evidencia científica para poder establecer un tratamiento. Pero esto tiene que ser con ciertas características. Ahorita en los comentarios voy a poner la liga en donde se puede consultar este documento muy importante, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la recolección de material biológico, ¿sí? El material biológico lo podemos definir como un material de origen humano que tiene vinculación con la salud. Ejemplo, sangre, suero, plasma, saliva, tejido celular, líneas celulares, excretas, secreciones externas, placenta, líquido amniótico, dientes, pelo, uñas, etcétera. Cualquier material biológico, sí, que sea de origen humano, es considerado material biológico. Muy bien. Este material biológico es muy importante, es un elemento muy importante para la investigación. Es un elemento que tenemos que usar, ¿sí? Que se puede usar, que es correcto usarlo, que es ético, porque además minimiza riesgos. Entonces, por supuesto que es un recurso sumamente importante. La cuestión es que sí hay lineamientos éticos para su uso. Comprender, muy importante esto, comprender que una vez que ese tejido sale del ser humano que lo donó, ese tejido sigue siendo propiedad de esa persona de quien salió, aun cuando lo haya donado, ¿sí? No es que ese tejido se convierte en propiedad del investigador. ¿Por qué? Porque ese tejido contiene información genética de la persona que lo donó y eso es irrenunciable. Esa persona no puede renunciar a esa información, ¿sí? Así lo establecen los derechos humanos, así lo establece la ley. Por lo tanto, ese tejido sigue siendo propiedad de esa persona. Lo dona para la ciencia, para que haya conocimiento científico, lo dona generalmente, y bueno, lo dona de una manera este, altruista, ¿sí? Pero él sigue teniendo derechos sobre ese tejido. Y esto es muy importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque esa persona tiene derecho, ¿sí? A decir, ¿saben qué? Ya no quiero que se utilice mi muestra que yo doné antes, pero ahora ya no quiero que se utilice, ¿sí? El consentimiento informado, recuerden, puede restringirse, puede detenerse en cualquier momento que la persona lo desee. Y ese consentimiento abarca también esa muestra biológica, ¿sí? Por eso es muy importante que esa persona que dona ese material biológico sepa en dónde está ese material biológico, sepa cómo contactarse con la persona que es responsable de ese material biológico, ¿sí? Para esto se recomienda hacer un documento que se llama consentimiento informado amplio, ¿sí? Esto viene muy bien establecido cómo elaborarlo en las pautas 11 y 12 de Sioms. Estas pautas dicen así a la letra, ¿sí? Que este permiso, perdón, este consentimiento informado amplio, ¿sí? Es un consentimiento para uso futuro de estas muestras biológicas. Y esto no es un permiso en blanco que permita el uso futuro sin restricciones. En este consentimiento debe establecerse dónde se almacenará, cuánto tiempo va a estar almacenado, cómo comunicarse en caso de retirar el consentimiento, ¿sí? Y cualquier cambio debe de ser informado al donante.
Por ejemplo, si el resguardante cambia, ¿sí? Si cambia de dirección ese biobanco, ¿sí? Si el teléfono de contacto cambia, todos esos datos deben de ser informados para que la persona en todo momento pueda acceder a sus muestras. Y si él decide ya no seguir participando, pues que él sepa a dónde dirigirse para que esa muestra sea retirada, ¿sí? Entonces, también otra cuestión muy importante en ese consentimiento es que deben de quedar claros los mecanismos de protección de esos datos personales, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos que yo voy a aplicar para, proteger la información que está contenida en ese consentimiento? ¿Sí? Además de las pautas 11 y 12 de SIOMS, es importante también revisar lo que dice la Declaración de Taipei, que también ayuda mucho en la elaboración de este consentimiento amplio, ¿sí? Y repito, este consentimiento informado amplio aplica solamente cuando esas muestras biológicas van a ser guardadas y se tiene contempladas un uso futuro para esas muestras, ¿sí? Y bueno, aquí termina mi participación, ¿sí? Aquí les dejo mi correo para cualquier duda. Y bueno, estoy lista para revisar las preguntas que pudiera haber. Y otra cuestión importante es que voy a compartir con ustedes la liga del Marco Meuri. Aquí está la liga para revisar el marco Meuri. Maestra Paulina, ¿dejo de compartir o dejo la presentación? Puede dejar de compartir, doctora. Ok, perfecto. En el chat ya estoy copiando algunas de las Algunas preguntas de los preguntas. participantes. Ujú. Muy bien. ¿Existe algún documento oficial nacional que hable sobre el consentimiento informado amplio? Muy bien, el consentimiento informado amplio no viene como tal en un documento oficial en México. Sin embargo, mucho ojo, en la Ley de Protección de Datos Personales sí especifica, ¿sí? Que esos datos personales pertenecen a la persona y que su uso debe ser siempre bajo consentimiento. Entonces, si bien no viene especificado como consentimiento informado amplio, ¿sí? El documento que pueden consultar es la Ley de Protección de Datos Personales. En esa Ley de Protección de Datos Personales hay algo que se llama principios de esos datos, principios de protección de esos datos personales. Uno de esos principios, por ejemplo, es la proporcionalidad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a utilizar solamente la información que sea necesaria, ¿sí? Para lo que yo estoy recabando esos consentimientos. Otro principio es el consentimiento, ¿sí? Entonces, revisar esto que se llama principios de la protección de datos personales, ¿sí? Que sería lo más cercano en un documento en México, pero están las pautación, ¿sí? Y la declaración de Taipei, que también pueden ser orientadoras para la elaboración del consentimiento informado a. ¿Qué pasa con los materiales biológicos que no son humanos, como el caso de animales? Imagino que también deben ser lineamientos éticos, pues aunque no son de posición del animal, desde el punto de vista legal es correcto. Debe haber pautas para tomarlas y desecharlas o guardarlas con criterios claros. Sí. ¿Esto también lo regula SIOMS? No. ¿Quién tiene el derecho de estos elementos? Ajá, muy bien. Universidades, hospitales, centros de investigación. Muy bien. La investigación con animales sí tiene lineamientos éticos, ¿sí? Y es muy importante reconocer que aquí en México, ¿sí? Los animales son reconocidos como
Bueno, se establece como no cosas, o sea, no son cosas, ¿sí? Las cosas tienen posesión y entonces yo puedo hacer con una cosa lo que yo quiera. Si yo compro un teléfono y lo rompo, no pasa nada. Muy bien, con los animales no pasa eso. Con los animales tenemos obligaciones, ¿sí? De protección, de que no sufran, etcétera. Muy bien. Efectivamente, como dice aquí la pregunta, debe haber un responsable acerca de todo lo que ocurre con ese animal, llámese desde un animal de compañía hasta un animal de laboratorio. Entonces, el responsable es quien está dirigiendo la investigación en esos animales, ¿sí? Y aun cuando dice, ¿qué pasa con los animales? Son reguladas por la norma oficial mexicana relacionada con los animales de investigación. ¿Sí? Y esas muestras que se puedan quedar allí, ¿sí? Tendrían que ser manejadas, por ejemplo, para desecharlas con la norma oficial mexicana para RPBI. ¿Sí? Si van a ser resguardadas, si van a ser guardadas, tendrían criterios de material biológico, que también hay una norma oficial mexicana para esto. No recuerdo ahorita cuál es, ¿sí? Pero sí se toma como muestras biológicas y van a ser reguladas bajo esa norma oficial mexicana. Y el responsable, ¿sí? Va a ser tanto el investigador, valga la redundancia, el investigador responsable de la investigación, ¿sí? O más bien, y el responsable del bioterio, ¿sí? Ambos van a tener corresponsabilidad, ¿sí? Más que derecho va a ser una cuestión de responsabilidad, porque los animales no son, no tienen derechos, ¿sí? Pero nosotros tenemos obligaciones con ellos, ¿sí? Espero que haya quedado respondida esta pregunta. El material biológico en trasplante renal, ¿cómo se garantiza que el donante decida que ya no desea? Bueno, estamos hablando específicamente en situaciones de investigación en donde ese resguardo de ese tejido permanece en lo que se llama un biobanco. En las cuestiones de donación, sí, la donación es completa, o sea, no puedo donar un riñón y después decir ya no quiero que esa persona tenga mi riñón y regrésenmela. Eso no es posible, ¿sí? La ley protege porque esa persona que recibió el riñón, ¿sí? Tiene derechos también y dentro de esos derechos, su derecho a la salud, pues es que se proteja. Y una vez que se hizo esa donación, es irreversible. Un donante no puede retractarse de haberle donado a esa persona ese riñón, ¿sí? Es un poco diferente porque no es una cuestión de investigación, es una cuestión que tiene que ver ya más con cuestiones de derechos, ¿sí? Espero también que haya quedado claro. En personas vulnerables, específicamente niños con discapacidad intelectual o algún otro trastorno del neurodesarrollo. ¿A partir de qué edad se puede solicitar asentamiento informado? Muy bien, también muy pertinente la pregunta. Muy bien. ¿Qué es el asentimiento informado? El asentimiento es, pues, valga la redundancia, el consentimiento que da la persona que legalmente no puede dar su consentimiento. ¿Quiénes son estas personas? Menores de edad y personas con discapacidad cognitiva, como bien lo dice aquí. Muy bien. Las pautación establecen que estas personas deben de participar en la toma de decisiones y que tenemos que tomar en cuenta lo que estas personas dicen. Esto no siempre es posible. Pensemos que un recién nacido no puede tomar parte de esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no tiene nada de madurez acerca de lo que está pasando. Muy bien. Más que la edad que están preguntando aquí, tendríamos que considerar la madurez de esa persona, ya sea niño o ya sea una persona con algún trastorno del neurodesarrollo que no lo faculte como una persona con autonomía, ¿sí? No es tanto la edad, es el grado de madurez, ¿sí?
Por ejemplo, pensemos en un adolescente de 17 años que podríamos considerar que podría tener cierta madurez, tendríamos que tomar en cuenta, ¿sí? Tendría que ser parte de la toma de decisiones, ¿sí? Un niño de 5 años, pues tendríamos que ver, ¿sí? Y en general, así en general, y no es una regla, sino es un consenso, a partir de los 8 años tendríamos que ver si ese menor podría, participar en la toma de decisiones. Y hablando de trastornos del neurodesarrollo, pues tendríamos que ver más bien en relación a qué tan grave o qué tan severo es ese trastorno para ver si puede participar o no. Una cuestión muy importante también en investigación con estos grupos, ya sean niños o ya sea personas con algún déficit cognitivo, es que si esa participación, él verdaderamente tiene muchísima renuencia a participar, tendríamos que tomar en cuenta esto, ¿sí? Pensemos en un niño pequeño, en un ensayo clínico, sí, que aparte de su tratamiento habitual, pensemos por ejemplo en cáncer, se le tienen que tomar otras muestras y él verdaderamente tiene una renuencia evidente, tendríamos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Es esa parte ética, ¿no? La ética es esa reflexión cognitiva acerca de lo que está bien o está mal, ¿sí? No podríamos ser tan lineales de decir, yo ya tengo el consentimiento del papá y entonces al niño, le tomo la muestra porque ya tengo el consentimiento. Tendríamos que tener esa reflexión, ¿sí? De si verdaderamente la ponderación riesgo-beneficio vale la pena, ¿sí? Y bueno, pues ese sería la respuesta en relación a esta pregunta. Espero que haya respondido todas estas preguntas. No sé si haya alguna otra. Son todas las preguntas, doctora. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pues espero haber resuelto todas estas preguntas. Espero que la presentación haya sido lo suficientemente explícita para el tema. Sí, muchas gracias, doctora, por su participación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sería todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de nuevo al doctor Rodrigo Ramos, maestra Paulina, también a usted muchísimas gracias.